Buen día para todos. Vamos a continuar con el tema 4 de Matemática 2, integración antiderivación. En este video vamos a trabajar el método de fracciones parciales. Vamos a hacer 2 videos de este método porque los ejercicios pues toman bastante tiempito y para que el video no quede tan largo. Entonces vamos a hacer la primera parte de integración con fracciones parciales cuando tenemos factores lineales. Y en la segunda parte vamos a trabajar con fracciones parciales, pero cuando tengo factores cuadráticos. La integración por fracciones parciales. Ahora se estudiarán un tipo especial de funciones llamadas racionales. Se mostrará que toda función racional se puede integrar en términos de funciones elementales. Recuerde que una función racional Rx es aquella que se expresa como el cociente de dos polinomios, es decir, Px entre Qx. Donde Px y Qx son polinomios. El método de fracciones parciales es una técnica algebraica que descompone a la función racional Rx en una suma de términos. Px entre Qx la escribiremos como Px más la función, otra función entre por x más la otra función por x y así sucesivamente. Donde Px es un polinomio y cada expresión f sub ix es una fracción que puede integrarse con poca dificultad. Para obtener dicha descomposición, primero se debe factorizar el denominador Qx como un producto de factores lineales de la forma ax más b y factores cuadráticos irreducibles de la forma ax cuadrado más bx más c, donde b, con b cuadrado menos 4ac menores que 0. Una vez que se ha encontrado esta factorización de Qx, podemos obtener la descomposición en fracciones parciales mediante métodos algebraicos rutinarios que se ejemplifican a continuación. Cuando tengo factores lineales, que es el primer caso. Si la expresión racional o la función racional Px entre Qx es una fracción racional propia, es decir, el grado del polinomio Px es menor que el de Qx, y supóngase que el factor lineal ax más b se presenta n veces en la factorización de Qx, es decir, a por x más b elevado a la n es la máxima potencia de ax más b que divide a Qx sin dejar residuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero tengo que verificar que la fracción racional sea propia, es decir, que el exponente o el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Si me encontrara con el caso de una fracción impropia, es decir, que tengo el numerador mayor, el grado del numerador mayor que el del denominador, primero tendría que hacer la división de polinomios, en este caso dividiendo el polinomio numerador entre el denominador. Fracciones parciales con factores lineales. La parte de la descomposición en fracciones parciales de la función racional correspondiente al factor lineal ax más b de multiplicidad n, es decir, que puede repetirse varias veces, es una suma de n fracciones parciales de la forma a1, a sub 1, a sub 2 y de la cantidad de fracciones que pueda sacar hasta a sub n, donde a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son constantes, son valores constantes. Si todos los factores de la expresión Qx de la función son lineales, la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional es la suma de expresiones como la de la ecuación anterior, o la del cuadro. La situación es particularmente sencilla si ninguno de esos factores se repite, es decir, si cada uno tiene multiplicidad n igual a 1. En este caso, la expresión en la ecuación anterior se reduce a su primer término y la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional es la suma de tales términos, es decir, le haríamos una fracción para cada uno de los factores. En términos generales, le vamos a hacer una fracción a cada uno de los factores, se repitan o no. Si se repiten, pues tengo que escribirlo primero con grado 1, después con grado 2 y así es la cantidad de veces que se repita. Pero si son todos diferentes, pues voy a tener una fracción igual para cada uno. Vamos a hacer este ejemplo. Hallar la integral de 4x cuadrado menos 3x menos 4 entre x cubo más x menos 2 más x cuadrado menos 2x. Aquí lo primero que observo es que efectivamente tengo una fracción propia porque el exponente o el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, la función racional por integrar es propia, el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, por lo que procedemos de inmediato a factorizar el denominador.
Factorizando el denominador, pues me quedaría. Primero saco factor común a la x, que observamos que están los tres términos, y me queda x por x cuadrado más x menos 2. Observamos que esto es un trinomio de la forma, es decir, que puedo factorizar en dos binomios, que me quedaría x y x. Siempre colocamos el signo del medio y luego el producto de los dos signos, que sería más por menos menos. Entonces uno queda positivo y el otro negativo en este caso. Luego vamos a buscar dos números que multiplicados me den 2 y que restados porque tengo uno negativo y uno positivo, me den 1, que es el coeficiente que acompaña aquí a la x, que son 2 y 1. Entonces siempre le colocamos el número mayor al paréntesis que colocamos el signo del medio en la expresión, y el otro número menor se lo colocamos al otro paréntesis. Entonces me quedaría x por x menos 1 por x más 2. Tenemos tres factores lineales no repetidos. No repetidos porque este x menos 1 pues es diferente de x más 2. Por lo que la descomposición en fracciones parciales es de la forma. Aquí observamos que primero voy a resolver la expansión antes de integrar. Por eso aquí trabajo sin el símbolo de la integral. Y la expansión, como los tres factores son distintos, pues va a quedar a para x, b para x menos 1 y c para x más 2, todos sumados. Para determinar las constantes a, b y c, multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por el denominador común, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, pues como el mínimo común múltiplo de ellos tres, pues serán ellos tres porque todos son distintos. Y tenemos que, entonces, ya aquí ya no trabajo con los denominadores porque para eso ya trabajé con el mínimo común múltiplo. Entonces me queda solo el numerador y la fracción a va a quedar multiplicada por x menos 1 y por x más 2, que son los denominadores que ella no tiene, o el proceso del mínimo común múltiplo es divido el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada fracción, que al dividir toda esta expresión entre esta, pues me van a quedar estos dos, se multiplican por a. Más AB, al dividir el mínimo común múltiplo, que es x por x menos 1 por x más 2, y lo divido entre x menos 1, pues me va a quedar solo la x y el x más 2, esos se van a multiplicar por b. Igual ocurre con c, voy a multiplicarlo solo por x y por x menos 1. Desarrollo el proceso algebraico al resolver estos dos, x por x cuadrado, x por 2x, una por x, una por 2, o simplemente esto es un binomio de la forma x menos a y x más a. Y resuelvo simplemente x por x cuadrado, resuelvo la suma de ellos dos, menos 1 más 2 me da 1, con x, y el producto de ellos dos, menos por más da menos, 2 por 1 2. Resuelvo igual algebraicamente es bx por x más 2 y cx por x menos 1. Y obtengo esta expresión, bx por x, bx cuadrado, bx por 2, 2bx, cx por x, cx cuadrado y c por 1, cx. Igual aquí con la a. Entonces agrupamos los coeficientes de las potencias iguales de x en el lado derecho. ¿Qué significa? Tengo esta expresión y vamos a agrupar aquí a todos los coeficientes que tienen x cuadrado, que son a, b y c. A más b más c, x cuadrado, que sería aquí. Más, agrupo todos los que tienen x. ¿Quiénes tienen x? A, 2b y c. Y trabajo con los términos independientes, que en este caso es solamente 2a, que es el único que nos tiene variable. Como dos polinomios son idénticamente iguales, solo que si los coeficientes de las potencias corresponden de x son iguales, concluimos que, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que para yo poder establecer esta igualdad, deben ser los coeficientes iguales del que está al lado izquierdo que el que está al lado derecho. Entonces yo puedo establecer un sistema que me va a decir que 4 debe ser igual, 4 que es el coeficiente de x cuadrado, debe ser igual al coeficiente del x cuadrado del otro lado. Por eso me queda que a más b más c debe ser igual a 4. Luego, el coeficiente de la x de este lado, que es menos 3, debe ser igual al coeficiente de la x del otro lado, del otro miembro, que es a más 2b menos c. Y el coeficiente del término independiente de este miembro debe ser igual al término independiente del otro miembro, y por eso me queda menos 2a igual a menos 4. Resolvemos esta ecuación, esto es un sistema de ecuaciones, y
vamos a obtener que A es igual a 2, B es igual a menos 1 y C es igual a 3. Y con estos valores tenemos que sustituimos en la integral y me quedaría entonces la integral original, yo la había escrito como A sobre X, B sobre X menos 1 y C sobre X más 2. Entonces simplemente sustituyo cuánto me dio A, cuánto me dio B, cuánto me dio C. Y me queda la integral, A me dio 2 entre X menos B que dio menos 1, por eso que el más cambia a menos, entre X menos 1. Y C que dio 3 entre X más 2. Luego integro cada una de los términos. La integral de 2 sobre X, pues saco el 2 como constante y me queda la integral de X sobre X, que es un logaritmo neperiano. Aquí la integral de 1 sobre X menos 1, hago una sustitución y cambio a U como X menos 1 y me va a quedar logaritmo neperiano de U entre U, que es el logaritmo neperiano de X menos 1. Y así igual con esta otra. Y ahí tengo el resultado. En esta otra expresión, igual aquí tenemos un factor lineal de multiplicidad n igual a 3, es decir, observamos que el x menos 1 es un factor lineal porque la x está elevada a la 1, pero está repetido 3 veces. Entonces, de acuerdo con la regla, vamos a establecer una fracción para cada una de esas multiplicidades. La x, como no está repetida, pues queda con x nada más. Pero tengo a b con x menos 1, que sería x menos 1 con grado 1, más c con x menos 1 con grado 2, más d con x menos 1, pero ahora con grado 3, que es el más grande que tiene. Para encontrar las constantes a, b, c y d, multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por el mínimo, que en este caso es x por x menos 1 al cubo, y vamos a obtener, ya igual como dijimos, el mínimo común múltiplo en este caso, pues es x, y x menos 1 con su mayor exponente, que es x menos 1 a la 3. Al dividir el mínimo entre x, pues me queda x menos 1 al cubo, y ese es el que se va a multiplicar por a. Al dividir el mínimo entre x menos 1, pues si tiene x menos 1 al cubo, le quito x menos 1 a la 1, me queda x menos 1 al cuadrado, y x, y ese es el que se va a multiplicar por b. Y así sucesivamente para cx y dx. Desarrollando y agrupando los coeficientes de potencias iguales de x en el lado derecho, vamos a obtener, al resolver este cubo, al resolver este cuadrado y hacer el proceso aritmético, pues me queda a más b, que serían los que van a tener x al cubo, menos 3a menos 2b más c, a x al cuadrado, y establezco la igualdad de coeficientes. El coeficiente de x al cubo en este lado es 1, debe ser igual al coeficiente de x al cubo de este otro lado, que es a más b. El coeficiente de x cuadrado no hay, entonces por eso es 0. Ese debe ser igual a todos los coeficientes de x cuadrado de este otro lado. El coeficiente del término de x es menos 4, ese debe ser igual al coeficiente de x de este otro miembro. Y el término independiente, que en este caso es menos 1 de este lado, debe ser igual al término independiente del otro lado, que sería menos a. Resolviendo estas ecuaciones, pues obtenemos que a vale 1, que b vale 0, que c vale 3 y que d vale menos 4. Sustituimos eso en la ecuación, obviamente el que tiene 0, pues por eso no va a aparecer, porque 0 entre cualquier número, pues me va a dar 0. Aparece solamente el de la a, el de la c y el de la d. Y integramos separadamente cada uno de ellos, aplicando los métodos, en este caso de sustitución, siempre van a salir por sustitución, y obtenemos el resultado. Ahorita hacemos otro video para explicar los factores cuadráticos. Vamos a hacer ahora unos ejemplos ya más resueltos en pizarra de este mismo método de fracciones parciales, pero solo con factores lineales. Bueno, vamos a resolver ahora integrales por el método de fracciones parciales. Vamos a trabajar los dos casos cuando tengo factores lineales y cuando tengo factores cuadráticos. Entonces, lo primero que hago cuando tengo una expresión de estas, las identificamos fácilmente porque tengo expresiones polinómicas grandes tanto en el numerador como en el denominador. Lo primero que hago es verificar si la fracción es propia, que significa que en el numerador sea menor el exponente que en el denominador. ¿Por qué? Porque si el numerador tiene exponente mayor que el denominador, pues debo resolver la división de polinomios primero, para llegarla a convertir a fracción propia. Entonces, en este caso el exponente del numerador es menor que el denominador, entonces no podemos hacer más nada. Lo que vamos a hacer es factorizar. Primero siempre vamos a factorizar aquí. Vamos a tratar, el que le cueste, el que no se acuerde, pues repasar los casos de factorización porque en cada ejercicio se puede utilizar distintos casos.
Entonces, lo primero que hacemos, vamos a factorizar la expresión x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Lo primero que puedo hacer ahí es sacar factor común a la x. Me queda x al cuadrado menos 2x menos 3. Luego aquí tengo un trinomio de la forma, entonces yo puedo factorizar eso. Recordamos x y x para este x al cuadrado. Luego coloco en la primera pareja el signo negativo en este caso. Y en la segunda, que es el signo del medio, siempre vamos a poner el signo del medio. Y en el segundo vamos a colocar el producto de los signos, menos por menos más. Luego vamos a buscar dos números que multiplicados me den 3. Y restados, ¿por qué restados? Porque tengo uno negativo y uno positivo, entonces se van a restar. Multiplicados me den 3 y restados me den 2, pues sería 3 y 1. El número mayor siempre lo coloco en el primer paréntesis, el menor lo coloco en el segundo paréntesis. Entonces ya tengo factorizada la expresión. O sea que esa expresión o esta integral yo la puedo escribir como, en vez de colocar 4x cuadrado menos 14x menos 6, como los factores me quedaron todos lineales, recordamos que lineales es que tenga exponente 1. Como todos son lineales, entonces aplico el desarrollo o expansión en fracciones parciales con factores lineales. Entonces eso queda. Le coloco la letra A al primer factor, le coloco la letra B al segundo factor y le coloco la letra C al tercer factor. Todo eso por dx. Ahora yo voy a trabajar la expresión y me va a quedar, trabajo sin el integral e integro ya al final. Esta va a ser la integral que yo voy a resolver, pero primero debo hallar quién es A, quién es B y quién es C. Para eso, entonces, trabajo con la expresión solamente 4x cuadrado menos 14x menos 6 entre x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x. Eso va a ser igual a A entre x más B entre x menos 3 más C entre x más 1. Aquí ya no trabajo más con los denominadores porque ellos son iguales. Ya sabemos que esto resultó de la factorización de esto. Entonces ya no los trabajo más. Trabajo solo con el numerador. 4x cuadrado menos 14x menos 6 va a ser igual. Aquí debo sacar factor común, o perdón, mínimo común múltiplo. Pero legalmente pues no hay ninguno que se repita, que yo pueda que sea un factor común, un mínimo común múltiplo. Entonces, simplemente lo que hago es que a la A la voy a multiplicar por los dos factores o los dos denominadores de los otros dos términos. A la B la voy a multiplicar por el término que tengo, que es X, el denominador de la A, por el otro factor, que es el X más 1, no con el de él, sino con el de los otros. Y a la C la voy a multiplicar por el factor que tiene el denominador que tiene la A y el denominador que tiene la B. Y resuelvo. Voy a escribir más acá porque me rinda el espacio. Sería 4x cuadrado menos 14x menos 6. Al resolver aquí, resuelvo A, que va a multiplicar a x por x, x a la 2, x por 1x, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, más bx por x me queda bx al cuadrado, bx por 1 es bx, más cx por x, cx al cuadrado, cx por 3, 3cx. Entonces me queda 4x al cuadrado menos 14x menos 6 va a ser. Aquí resuelvo a por x al cuadrado a x al cuadrado. Una x más 3x son 4x. Por a sería 4ax. Y a por 3, 3a. Más lo demás, lo que deja igual, bx cuadrado más bx más cx cuadrado menos 3cx. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formar un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones va a salir ¿de qué? De que para que estas dos expresiones sean iguales, significa que los coeficientes del x al cuadrado deben ser iguales en ambas partes. Entonces, el coeficiente de x al cuadrado es 4.
¿Quiénes son o quiénes acompañan a x al cuadrado en esta expresión? A la a, la b y la c. Ellas tienen x al cuadrado. Entonces significa que 4 debe ser igual a b, a más b más c. Hago lo mismo con las x. ¿Quiénes acompañan a x? 4a, b y menos 3c. Ellas acompañan a x. Entonces me quedaría, el coeficiente de x en este lado es menos 14. Eso debe ser igual a 4a más b menos 3c. Y verifico si tengo por aquí términos independientes y que no tengan x, que sería este 3a más ninguno, pues este ya lo usé allá. Entonces solo es 3a. ¿Quién es el coeficiente independiente en este lado? Menos 6. Entonces él debe ser igual a 3a. Entonces ya con ese tengo un sistema de ecuaciones. ¿Qué hago generalmente con el sistema de ecuaciones? Lo primero que hago es enumerar las ecuaciones para yo cuando trabaje con ellas saber con cuál estoy trabajando. Entonces en esta observo que solo tengo una variable, pues puedo despejar fácilmente la a. Entonces me quedaría menos 6 es igual a 3a, menos 6 entre 3 es igual a a, y ya aquí tengo que a vale menos 2. Ya tengo el valor de a. Luego entonces voy a trabajar con las otras dos ecuaciones para poder hallar el valor de b o de c. ¿Qué hago? Como ya conozco a, puedo trabajar aquí con la 1. Me quedaría 4 es igual a más b más c. Como conozco a vale menos 2 más b más c. El 2 que está negativo lo paso para allá positivo y me queda b más c. Esto significa que 6 es igual a b más c. Ya tengo otra ecuación que puedo llamar, si esta es un 2, 3, a esta la llamo 4. Hago lo mismo con la otra ecuación, con la 2. En la 2 tengo menos 14 es igual a 4a más b menos 3c. Entonces me queda menos 14 es igual a 4a, pero a yo ya sé que vale menos 2, más b menos 3c. Entonces me queda menos 14, esto es 4 por 2, 8, negativo, pasa para allá positivo, más 8, es igual a b menos 3c. Menos 14 más 8 es menos 6, es igual a b menos 3c. Entonces, ahí lo que hago es simplemente esta ecuación la llamo ahora 5. Y vamos a trabajar con la 4 y la 5. Vamos a colocarlo por aquí. Si tomamos la 4 con la 5, me queda 6 es igual a b más c. Y menos 6 es igual a b menos 3c. Entonces, para eliminar cualquiera de las dos incógnitas, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar arriba por 3 y me va a quedar 3c, que con menos 3c se van a cancelar. O como tengo la b, que son iguales, pero diferentes en signo, pues, perdón, que tienen igual signo, pues entonces puedo multiplicar simplemente por menos 1 la ecuación de arriba. Entonces me va a quedar menos 6, menos b, menos por más menos c. Y en el denominador y en la segunda ecuación queda igual, menos 6b menos 3c. Al resolver esa ecuación, ¿qué me queda? Menos 6 da menos 12. Menos b con menos b se van a cancelar, que era la intención. Menos c menos 3c sería menos 4c. Se supone que aquí hay una menos 1c. Y paso ese menos 4 a dividir y obtengo que la c vale 3. Y como ya tengo a A y tengo a C, pues puedo hallar a B con la ecuación más fácil, que es la 1. 4 es igual a A más B más C. 4 será A que vale menos 2. Más B, que es la que me falta hallar. Más C, que vale 3.
Entonces eso será 4, el 2 que está negativo pasa a positivo, el 3 que está positivo pasa a negativo, y eso va a ser igual a B. Entonces me queda 4 más 2, 6 menos 3 son 3. B vale 3. Esto es coincidencia, no necesariamente tienen que valer iguales, todos pueden dar distintos. Y luego ya, como ya tengo las 3 letras, pues me vuelvo a mi integral expresada como fracciones parciales. Eso significa que mi integral original, que es 4x cuadrado menos 14x menos 6 entre x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x por dx, esa yo la puedo escribir como a sobre x. ¿Quién es a? Menos 2. Menos 2 sobre x. Más b sobre x menos 3. ¿Cuánto me dio b? 3. 3 sobre x menos 3. Más c sobre x más 1. ¿Cuánto dio c? 3. 3 sobre x más 1. Todo eso por dx. Entonces, esto yo sé que puedo separar las integrales para cada uno. De una vez puedo sacar ese menos 2 como constante. Y me va a quedar de x sobre x. Más, puedo sacar el 3 como constante. Y va a quedar de x entre x menos 3. Puedo sacar el 3 como constante y va a quedar de x entre x más 1. Ahí tengo ya mis 3 integrales. Son 3 integrales sencillas. Esta es una integral directa. Sabemos que la integral de x entre x es un logaritmo neperiano, pero la vamos a dejar ahí hasta que logre integrar estas primero. Aquí, para integrar esta, lo primero que tengo que hacer es un cambio de variable. Debo llamar a u, o voy a llamar a u a x menos 3. Vamos a sacar el cambio por aquí. Vamos a llamar a u x menos 3. La derivada de u con respecto a x va a ser 1. Eso me dice que de u es igual a de x. Entonces, al sustituir ahí, me queda la integral de, ¿quién es de x? El mismo de u. ¿Quién es x menos 3? U. Y la otra me va a quedar exactamente igual, pero obviamente hay que hacer un cambio de variable diferente. Para esta, vamos a llamar a w x más 1. La derivada de w con respecto a x es 1. Lo que hace que me va a quedar igual que dw es igual a dx. Entonces, me va a quedar otra vez la integral, ¿quién es de x? El mismo de w, entre x más 1, que lo llamé w. Y salen solo integrales directas, me queda ahora sí. La integral de dx entre x es el logaritmo neperiano de x. Más 3. La integral de du sobre u es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u. 3. La integral de dw entre w es el logaritmo neperiano de w. Más la constante porque ya integré. Me queda menos 2, el logaritmo neperiano de x, más 3, el logaritmo neperiano de u. ¿Quién es el cambio que hice de u? X menos 3. Más 3, el logaritmo neperiano de w. ¿Quién es w? X más 1. Más la constante. Y ahí terminamos. Bueno, resolvemos este otro. Igual observamos que es una fracción propia porque este numerador, a pesar de que tenga el mismo índice que al multiplicarse con este, pues me va a dar un x cubo, lo que hace que el denominador tenga un grado mayor que el numerador, entonces podemos resolver. Lo primero que hacemos es factorizar. Entonces, esta x cuadrado más 2x más 1 lo puedo ver como un trinomio de la forma, o el que ya lo identifique fácilmente sabe que ese es un binomio al cuadrado, pero de todas maneras vamos a tratarlo como la mayoría se acuerda que es un binomio de la forma. Separo x y x, coloco el signo del medio en el primer término, en el segundo coloco más por más, multiplico los signos y voy a buscar dos números que multiplicados en 1 y sumados en 2, pues va a ser 1 y 1. ¿Por qué sumados y no restados? Porque tengo signos iguales.
Si el producto más por más, en este caso más por más me dio más, y este también, entonces tengo que sumarlos. Al sumarlos, pues me da 1 por 1, 1 para acá y 1 más 1, 2, que es del medio. Entonces, observamos que ellos son iguales. Al ser ellos iguales, eso es un binomio, o aplico propiedad de potenciación o como lo quieran ver, x más 1 está repetido. El estar repetido, pues simplemente se escribe x más 1 al cuadrado. No se debe trabajar como x más 1, x más 1. Sino se trabaja como un factor lineal, pero está repetido, ¿sí? Que aparece 2 veces. Entonces, esta es mi factorización. Al expresarlo, o al expresar mi integral en forma de, con estos factores, son lineales porque ninguno está elevado al cuadrado dentro del paréntesis. Entonces, lo que hacemos es que expresamos como a al primer factor, que no está repetido, como b al factor sin repetir, o al primer factor, y como c al mismo factor, pero ahora sí repetir. Y esta es mi expansión en fracciones parciales. Luego hacemos el mismo trabajo que ya hicimos en el ejercicio anterior, pero en este caso sí es más fácil identificar que hay un mínimo común múltiplo. Entonces, trabajamos la expresión original, ya sabemos que trabajamos sin el símbolo de la integración, mientras determinamos quiénes son A, B y C. Entonces, ¿cómo resolvemos? Aquí observamos que sí puedo sacar un mínimo común múltiplo, que son comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, el común es el x más 1 porque se repite, con su mayor exponente, que es x más 1 a la 2. Y el no común es el x más 2. Entonces, ¿cómo resuelvo? A la A la voy a multiplicar por, si este es el mínimo, ¿qué le falta a la A o al denominador de la A para hacer el mínimo? Le falta el x más 1 al cuadrado. A la B la voy a multiplicar por ¿quién? ¿Qué le falta a la B para hacer el mínimo? Tiene un x más 1 y el mínimo son 2x más 1, o sea, 2 veces x más 1. Entonces, como solo tiene una, pues tiene que multiplicarse por un x más 1 y tampoco tiene el x más 2 porque lo tienes la A, entonces también se va a multiplicar por el x más 2. Y la C se va a multiplicar por ¿quién? ¿Quién le falta al denominador de la C para hacer el mínimo? Él ya tiene al x más 1 a la 2, entonces solamente le falta el x más 2. Y ya lo demás, simple resolver operación aritmética de polinomios. Hagamos x cuadrado más 13x más 6. Ya sabemos que descartamos los denominadores. Me queda x más 1 al cuadrado, ya sabemos que es esta expresión. Entonces vamos a resolverla. A por x al cuadrado me queda ax al cuadrado. Más a por 2x me queda 2ax. Más a por 1 me queda a. Más la b se va a multiplicar por ¿quién? X por x, x cuadrada. X por 2, 2x. 1 por x, x. 1 por 2, 2. Más c por x, cx y 2 por c, 2c. Se queda 6x cuadrado más bx más 6 es igual a ax al cuadrado más 2ax más a más b por x cuadrado es bx cuadrado. 2x más 1x son 3x por b da 3bx. Y b por 2 da 2b más cx menos 2c. Luego hacemos la agrupación dependiendo del exponente. Entonces tengo aquí que el 6 va a ser igual, que es el coeficiente de los x al cuadrado. ¿Quiénes tienen x al cuadrado aquí? La a, la b, más nada. Entonces sería solo a más b acompañan a x al cuadrado. Entonces eso significa que 6 va a ser igual a más b. Luego, ¿quiénes tienen x? X tiene 2a, 3b y c.
ellos tienen X. Entonces eso significa que esto es un 13. 13 va a ser igual a 2A más 3B más C. Y los términos independientes son, ¿quiénes son? Están solos, la A, 2B, menos 2C. ¿Por qué hay menos? No puede ser menos si no hay ninguno negativo. ¿Qué es más? Entonces aquí sería, los términos independientes serán iguales a 6. Sería 6 igual a A más 2B más 2C. Entonces ya tengo aquí mi sistema de ecuaciones. Las enumero para resolver. Hay varias formas de resolver este sistema de ecuaciones. Cuál que a usted le guste, por mí no hay problema, siempre y cuando le dé lo mismo, o le debe dar lo mismo. Aquí se puede aplicar determinantes, está menores y cofactores, puede trabajar con Kramer, si recuerda la matemática de quinto año bien. Si no, este método a mí es el que más me gusta porque me permite ir calculando poco a poco y repasar los procesos o los métodos de resolución del sistema de ecuaciones, que es, digamos, el más general. Entonces hacemos igual. Aquí, como no puedo despejar ninguna de manera directa, pues puedo ir trabajando de a dos, o puedo despejar una y irla introduciendo en las otras dos. Entonces, por ejemplo, la más corta es la 1, entonces tomo 6 y despejo a A o a B, al que yo quiera. 6 menos B, el B que está positivo pasó a restar. Ese es igual a A. Entonces yo puedo en estas dos sustituir a A por 6 menos B para quedarme con dos incógnitas nada más. Entonces me quedaría. Colocamos aquí sustituyendo la 1 en la 2. Entonces, ¿qué quedaría? 13 va a ser igual a 2A, pero entonces A es 6 menos B. Más 3B más C. Resuelvo eso, me queda 2 por 6, 12, menos 2B, más 3B, más C. 13, el 12 que está positivo lo puedo pasar para allá negativo, menos 12, menos 2B más 3B, me queda una sola B, más C. Entonces me queda 13, menos 12 es 1, es igual a B más C. Ahí ya tengo otra ecuación que voy a llamar ahora 4. Y hago lo mismo, voy a sustituir lo que despejé de la 1, pero ahora en la 3. Me va a quedar 6 es A más 2B más 2C. Entonces 6 va a ser igual a A, en vez de A voy a colocar 6 menos B, más 2B más 2C. Me queda el 6, lo paso para allá a restar, 6 menos 6 me da 0. Y me queda menos B más 2B es una B, más 2C. 6 menos 6, 0. Me queda 0 es igual a B más 2C. Y esta es mi ecuación 5. Y aquí voy a trabajar 4 y 5. Entonces me queda 1 es igual a B más C. 0 es igual a B más 2C. Como necesito eliminar una, pues puedo multiplicar simplemente esta de aquí o la de arriba, la que sea, por menos 1 para eliminar la B. Entonces me queda 1 es igual a B más C, y en el denominador, pues menos 1 por 0 sigue siendo 0, menos 1 por B es menos B, menos por más menos 2C. Resuelvo, 1 más 0 es 1, B menos B se cancelan, que era la intención, 1C menos 2C me queda menos 1C. Para quitar el negativo, pues multiplico por menos 1 o paso a dividir el menos 1 que acompaña a la C, como usted lo quiera ver, y le queda que C vale menos 1. Con esto, pues más fácil obtengo ahora, lo sustituyo en cualquiera, o en la 4 o en la 5, la que usted quiera. Vamos a trabajar en la 5. Sustituyo a C igual a menos 1 en la 5.
Entonces eso queda. 0 es igual a b más 2c. 0 va a ser igual a b más 2 por c. ¿Cuánto vale c? Menos 1. 0 es igual a b menos 2. El 2 que está negativo pasa para el otro lado positivo y ya tengo que b vale 2. Como ya tengo a c y tengo a b, pues sustituyo o puedo hallarlo directo en la 1 que tengo a c con a. Entonces sería en la 1 tengo 6 es igual a más b. 6 va a ser igual a a más b que me dio 2. El 2 que está positivo pasa a negativo a restar y me queda 6 menos 2 es 4. Ese es el valor de a. Ya teniendo a esos 3, pues simplemente ahora sí me devuelvo a mi integral original, que es la integral de 6x al cuadrado más 13x más 6 entre x más 2, x cuadrado más 2x más 1 por dx. A ella la voy a colocar como la integral de a que dio 4. 4 la integral, 4 sobre x más 2. Más b. ¿Cuánto dio b? 2. 2 entre x más 1. Más c. ¿Cuánto dio c? Dio menos 1. Entonces puedo colocar aquí de una vez menos. Menos c entre x más 1 al cuadrado. Todo eso por dx. Y ahora sí integro normal, separo las integrales, saco de una vez ese 4 como constante, me queda 4 la integral de dx entre x más 2. Más, saco el 2 como constante, me queda la integral de dx entre x más 1. Menos, c vale es 1. La integral de dx entre x más 1 al cuadrado. Y resuelvo, hago los cambios de variable de cada una. Vamos a hacerlo de una vez ahí en el debajo. En cada una tengo que hacer el cambio de variable. Aquí debo llamar a u x más 2. La derivada de u con respecto a x es 1. Por lo tanto, de u va a ser igual a de x. Para estas dos hago el mismo cambio. Llamo a u x más 1. Llamémoslo w para no ser el mismo. dw con respecto a x es 1. Por lo tanto, dw es igual a dx. Y ahí simplemente al hacer el cambio, pues resuelvo y me va a quedar 4 la integral de dx. ¿Quién es dx? De u. Entre x más 2, que es u. Más 2 la integral de dx. ¿Quién es dx? De w. Entre x más 1, entre x más 1 que lo llamé w. Menos la integral de, ¿quién es de x? De w, entre x más 1 al cuadrado, x más 1 lo llamé a w, entonces me va a quedar w al cuadrado. Aquí me queda entonces 4 la integral de du sobre u, más 2 la integral de dw entre w, menos este w lo subo como exponente negativo para poder aplicar fórmula de la potencia. Ahora sí ya integro todo. 4, la integral de du sobre u es el logaritmo neperiano de u, del valor absoluto de u. Más 2, la integral de dw entre w es el logaritmo neperiano del valor absoluto de w. Menos la integral de w a la menos 2 es w a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Entonces eso me va a quedar menos 1 entre menos 1. Más la constante de integración. Entonces, aquí ya para cerrar me va a quedar 4, logaritmo neperiano de u. ¿A quién llamé u? X más 2. Más 2, el logaritmo neperiano de w. ¿Quién es w? X más 1. Valor absoluto.
menos por menos me va a dar más. W a la menos 1, te lo puedo escribir en el denominador, que haría 1 sobre W a la 1. ¿Quién es W? X más 1. Más la constante de integración. Con eso terminamos esto.